Hola, es un gusto estar aquí con ustedes. Me da muchísimo gusto recibir a Francisco Burciaga, Panchito, como lo conocemos. Muchísimas gracias por tu tiempo, Panchito, y pues bienvenido. A lo mejor está por llegar. Adelante. Bueno, hola, buen día. Un saludo para todos y que estemos viviendo la cuaresma como necesitamos vivirla. No diría como debemos, sino más bien como necesitamos vivirla. En esta ocasión vamos a tratar el punto sobre el sentido, en el sentido del jubileo y la cuaresma, pero enfocados en unidos por el bien común. Y vaya que de repente como que este término está así como muy manoseado, podríamos decir. O sea, lo oímos en una parte, en otra, ¿no? Pero en este sentido, la frase unidos por el bien común nos invita a reflexionar sobre la importancia de la solidaridad y la justicia en nuestra vida personal, pero sobre todo comunitaria. O sea, digo, no podemos hablar de bien común si no lo enfocamos en una visión comunitaria. Ahora, desde la perspectiva cristiana, este llamado encuentra un significado profundo en estos dos momentos litúrgicos que estamos viviendo, tanto el jubileo que vivimos todo este año y la cuaresma que vivimos en estos días. Ambos nos recuerdan la importancia de la conversión, el perdón, la justicia y la fraternidad, valores que son fundamentales para construir un mundo más humano y más solidario. Pero bueno, antes de enfocarnos un poco más en lo que significa unidos en el bien común, me gustaría pues como que nos quedaran claros dos conceptos así como básicos. Primero, o sea, ¿qué es lo que entendemos por justicia social? En ese sentido, la justicia social es un principio moral y social que busca garantizar que todas las personas tengan igualdad de derechos, igualdad de oportunidades y condiciones de vida dignas. Se enfoca esencialmente en la defensa de los más pobres, de los más vulnerables y, bueno, tratando de eliminar todas las desigualdades injustas en la sociedad. Hay algunos elementos claves para la justicia social, como son equidad e igualdad de oportunidades. Esto quiere decir que todas las personas, sin importar el origen, género, raza o condición económica, claro, tengan acceso a la educación, a la salud, a un trabajo digno y que todos puedan participar en la sociedad. Ese es el primer punto, equidad e igualdad de oportunidades. El segundo punto sería distribución justa de los recursos. Esto, que los bienes materiales y los beneficios del desarrollo estén repartidos de forma equitativa, evitando la concentración excesiva de riquezas en pocas manos. El tercer punto sería la defensa de los derechos humanos. Todos debemos gozar de los derechos fundamentales como la libertad, el respeto, la seguridad, etcétera. Miren, aquí hago así como un paréntesis. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que bueno, que ha sufrido reforma tras reforma tras reforma, hay un detalle que de repente nos puede pasar desapercibido y hasta como no tomarlo tanto en cuenta. Versiones anteriores de la Constitución, en los artículos primeros, hablaba sobre las garantías individuales. Esa palabra de garantías individuales ya no está. Ahora se habla de derechos humanos. ¿Por qué? Primero, porque las garantías, o sea, el gobierno las garantiza, pero también las puede desgarantizar. O sea, no sé si me explico. A lo mejor estoy siendo muy burdo con el término, pero el gobierno te garantiza esto, pero también te puede quitar la garantía de eso. Pero en cambio los derechos humanos no, porque son derechos fundamentales que todos tenemos por el simple hecho de haber nacido y de ser seres humanos. Entonces, bueno, nada más era para que lo tomemos en cuenta y si tenemos una constitución viejita, pues todavía aparecerá ahí garantías individuales, pero ya en las
nuevas versiones, pues aparece derechos humanos. Bueno, el otro punto sería la solidaridad y el bien común, que promueve una actitud de compromiso con los demás, especialmente con los más pobres o marginados, y el trabajo conjunto para construir una sociedad más justa. A ver, este era el primer término que, me, que yo sentía que teníamos que quedar claro, justicia social. Y el otro término tendría que ser em, bien común, así como tal. Entonces, el bien común es un concepto fundamental de la ética y de la doctrina social cristiana, que hace referencia al conjunto de condiciones que permiten a todas las personas de una comunidad alcanzar su máximo desarrollo, otra vez, tanto individual como colectivo. Aquí hay, desde la perspectiva cristiana, el bien común implica tres cosas. El respeto a la dignidad de cada persona. O sea, todas las personas tienen derechos fundamentales que deben ser protegidos. Segundo, el bienestar social y el desarrollo integral. No solo se trata de satisfacer necesidades materiales, como la salud, como educación, como el trabajo, sino también promover el crecimiento espiritual y moral de la sociedad. O sea, ojo, no nada más que tengamos, que podamos comer, que tengamos salud, que podamos educarnos. O sea, que eso es muy importante, pero no lo es todo, ¿no? O sea, no solo de pan vive el hombre. Y el tercer punto sería la paz y la justicia. Una sociedad que busque el bien común debe garantizar la armonía entre sus miembros, evitando exclusiones y fomentando la solidaridad. Bueno, teniendo ya estas dos cosas, retomemos, les decía al principio que hay dos momentos en los que podemos potenciar eso, estar unidos por el bien común. Uno es el jubileo y el otro es la cuaresma. Bueno, primero, ¿por qué el jubileo? A ver, el jubileo es un periodo especial de la iglesia y este jubileo tiene sus raíces en una tradición bíblica, una tradición judía. En el Antiguo Testamento, y eso lo podemos encontrar en Levítico 25, el jubileo era un año sagrado que se celebraba cada 50 años. Ahora, ¿por qué cada 50 años? Primero, porque eran como si fueran semanas de años, o sea, 7 semanas de años, o sea, 7 por 7, 49, y el siguiente año era el de celebración, el de júbilo. Pero no era nada más celebrar y no era nada más estar felices, ¿no? Sino era un tiempo en donde se promovía la liberación de los esclavos, la restitución de las tierras. O sea, había tierras que se rentaban o que se prestaban o que se enajenaban y se regresaban a sus dueños originales. Pero no nada más eso, sino que también las tierras se dejaban descansar ese año para que pudieran seguir produciendo, ¿no? Y haber el perdón de las deudas. Esto con el propósito de restaurar la igualdad y la dignidad de todos los miembros de la comunidad. Este mensaje sigue siendo muy vigente hoy en día. Un auténtico jubileo no solo es una celebración religiosa, sino una invitación a renovar nuestro compromiso con el bien común, asegurando que nadie quede excluido ni marginado. Eh, en el inicio del jubileo de la misericordia, el Papa Francisco, esto fue en el 2000, fue un jubileo que se llevó del 2015 al 2016, enfatizó la importancia de abrir nuestro corazón a los demás, especialmente a los más vulnerables, promoviendo la justicia y la reconciliación.
En este sentido, el jubileo nos llama a restaurar la justicia en nuestra sociedad, trabajando por los derechos de los más desfavorecidos. Ahora, en el jubileo de este año, que es Peregrinos de la Esperanza, pues bueno, todo es un proceso en el que vamos caminando hacia ser mejores personas y por ende tener una mejor sociedad. O sea, ¿esto qué implicará? Pues bueno, que tenemos que irnos uniendo por el bien común. En este sentido, el jubileo nos llama a restaurar la justicia en nuestra sociedad, trabajando por los derechos de los más de los más desfavorecidos, de los que menos tienen y de los que menos oportunidades presentan. También liberar las cargas de aquellos que sufren, ya sea un sufrimiento material o espiritual, promoviendo la reconciliación, sanando heridas y construyendo relaciones basadas en el amor y en el respeto. A eso es lo que nos invita el jubileo. Ahora, no hay mejor tiempo, pues, para luchar por el bien común, estar unidos por el bien común que la Cuaresma. Mm, ¿Qué nos invita? Pues es un tiempo de preparación y durante los 40 días de Cuaresma, la Iglesia nos llama a vivir tres prácticas fundamentales, como todos sabemos, ¿no? La oración. Nos ayuda a fortalecer la oración, que ésta nos ayuda a fortalecer nuestra relación con Dios y a discernir cómo podemos contribuir al bien común. Dos, la siguiente práctica es el ayuno, que nos enseña a desprendernos de lo innecesario y a compartir con los demás. A ver, el ayuno no solo se trata de abstenerse de ciertos alimentos o de no comer así ciertas cosas o de... no, no solo es eso. Tendríamos que moderar nuestros deseos y nuestros egoísmos. O sea, tratar de ver por los demás, tratar de hacer algo más. Decía mi abuelita, eh, en esta cuaresma lo más importante que comer capirotada es no comer prójimo. Eso decía mi abuelita, ¿no? ¿Quién soy yo para estar en desacuerdo con eso, ¿no? La tercera práctica fundamental es la limosna. Este es un acto muy concreto de amor hacia los más necesitados. Es una forma de expresar nuestra solidaridad y compromiso con la justicia social. Ahora, en la Cuaresma, el llamado a la conversión no solo es individual, sino también es comunitario. Y aquí tendríamos algo que nos ayudaría muchísimo sería hacernos dos preguntas, ¿no? Para ver cómo vamos en ese sentido. Primero, cómo podríamos trabajar juntos para mejorar nuestra sociedad? O sea, siempre hay algo que hacer. O sea, siempre hay algo en que involucrarnos. Eh, no ser apáticos, pues, en este sentido. Miren, todos sabemos que una de las peores cosas que podemos padecer en nuestra sociedad es nuestra clase política. O sea, no importa de qué partido sea, pero siempre nos quedan a deber. Entonces nosotros tendríamos que involucrarnos, exigir, participar, o sea, no quedar así nada más como espectadores y criticando, sino decir, a ver, o sea, ¿yo en qué puedo ayudar? Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo podemos trabajar juntos para mejorar nuestra sociedad? La segunda pregunta, ¿cómo podemos construir un mundo donde reine la paz, la justicia y la fraternidad? Digo, claro que esta pregunta podía parecer así como un poco difícil e inalcanzable, pero bueno, o sea, empecemos desde lo más cercano que tenemos, que es nosotros mismos. O sea, cambiemos, seamos más solidarios, preocupémonos por los demás. O sea, una llamada a los que están enfermos, a los que sufren, o sea, preguntar, oye, ¿cómo te puedo ayudar?
O sea, desde ahí vamos empezando, ¿no? Tratar de reconciliarnos con aquel amigo, con aquel familiar con el que no nos veamos tan bien, ¿no? Bueno, así podríamos empezar, ¿no? Río, recuerden que nada se empieza así, con un botoncito y ya, ahorita ya lo hago todo bien. Miren, Unidos por el Bien Común es sobre todo un compromiso cristiano. Tanto el jubileo como la cuaresma nos recuerdan que nuestra fe no puede vivirse de manera aislada, sino en comunidad, en unión con los otros. Al igual que las fiestas, no hay ninguna fiesta que salga en solitario. Bueno, o sea, también el demostrar amor, o sea, pues tiene que demostrarse a través de alguien o para alguien o como alguien, ¿no? La construcción del bien común requiere el esfuerzo de todos, dejando de lado el individualismo y comprometiéndonos con el bienestar de los demás. Miren, algunas formas concretas de vivir este llamado son fomentar el diálogo y la reconciliación en nuestras familias. Digo, no importa en qué ámbito estemos, o sea, si somos estudiantes de nuestras escuelas, si ya estamos trabajando, pues bueno, en nuestros centros de trabajo y sobre todo en nuestras comunidades. Comprometerse con causas sociales que ayuden a los más necesitados. O sea, siempre hay algo que hacer. O sea, la sociedad siempre nos está llamando, siempre nos está buscando. A veces nosotros nos hacemos un poco así como si fuéramos así, que no vemos, no vemos, no vemos, ¿no? Pero la sociedad siempre nos está llamando, siempre nos está invitando. No hagamos oídos sordos y no nos hagamos de la vista gorda. Ser agentes de cambio, promoviendo la paz y la justicia en nuestro entorno. O sea, siendo así como más específicos. O sea, eh, mire, recuerden que hay personas que dicen, no, no es que soy de carácter muy fuerte, me enojo muy fácil. Pues bueno, digo, para empezar, tendríamos que decirle a esa persona que ser de un carácter muy fuerte, pues no, más bien es un carácter muy débil porque no lo puede controlar. Miren, o sea, primero hay que promover la paz, o sea, no pelear por cualquier cosa, no enojarnos de lo que sea, ¿no? O sea, ser promotores de esa paz y sobre todo siempre tener la mano abierta para ayudar a los demás. Bueno, ya con esto, con esto estaría cerrando esta pequeña charla en que, bueno, unidos por el bien común significa poner en práctica los valores del Evangelio en nuestra vida diaria. Y bueno, y a través de estos dos momentos, tanto el jubileo como la cuaresma, la iglesia nos invita a ser instrumentos de misericordia y justicia en el que podamos construir un mundo más fraterno y más solidario. Bueno, pues muchas gracias. Digo, Muchas gracias, espero Panchito. lo que se me Digo, haya entendido y no, es que a veces me emociono y hablo muy rápido, pero perdón. no, la verdad sí está muy claro y creo que algo de lo que digo, toda la plática creo que es muy, muy interesante escuchar este punto de vista, que la iglesia se preocupa también por el bien común, por los derechos de las personas, pero también cuál es nuestra responsabilidad como cristianos, como católicos, y que ahorita, por ejemplo, en Semana Santa, es una buena oportunidad como para volver a retomar este tipo de, como de propósitos, como si fuera un año nuevo, digamos pues para centrarnos en lo que Dios quiere de nosotros. Y es como un Pentecostés, ¿no? Digo que podríamos estarlo renovando pedir al Espíritu que nos dé la fortaleza, la luz y todo esto para poder hacer el bien a los demás, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias, Panchito, qué amable. No, Gisela, pues gracias a ti por invitarme y pues a la orden, ¿no? Ah, Gracias. bueno, yo soy Francisco Burciaga, salesiano cooperador y a sus órdenes. Muchas gracias, Panchito.